La presentación que les traigo el día de hoy la he llamado Claves para la gestión adecuada de inventarios. La idea es que vamos a tocar algunos tips y hacer un repaso muy general de todo lo que es importante, relevante para manejar nuestros inventarios. Básicamente el día de hoy vamos a tocar 5 temas que son conociendo mi negocio, lo he llamado así porque es importante conocer en dónde estamos y cuál es nuestro rol fundamental en la sociedad. También qué herramientas son necesarias para hacer esa adecuada gestión de ese inventario. Algunos cálculos que son importantes para determinar qué necesidades tengo en mi negocio y cómo podemos ser, cómo debemos buscar la adaptabilidad de ese servicio farmacéutico. Si tengo una droguería, ¿cómo la puedo adaptar a las necesidades que tengo en mi entorno? Y finalmente, alianzas estratégicas de soporte. Curiosamente, viendo la introducción y dentro del desarrollo de la charla, creo que vamos a tocar varios temas que relacionan, por ejemplo, a Chile, que es uno de nuestros invitados también. También vamos a hablar acerca de la logística, que nos van a hablar también de esa trazabilidad. Y finalmente creo que todo el enfoque va muy unido precisamente a esa relación de quién se ha llevado mi pandemia. Y claramente en este espacio ya tenemos una circunstancia muy distinta porque antes veníamos en un aspecto muy general, una farmacia muy convencional en la cual nosotros teníamos nuestra realidad, digamos, era esta, seguramente teníamos un inventario muy organizado, pero ¿qué ha pasado con el negocio? ¿Qué ha pasado con eso? Muchas veces tenemos inventarios que están en esta forma, en la parte superior izquierda, donde tenemos una cantidad de productos que ni siquiera sabemos cuál está próximo a vencerse, cuál fue el último que me llegó, empiezo a tener varias cajas abiertas y esto claramente es una muestra de que mi realidad en ese momento no es la más adecuada para mi negocio. Y peor aún, cuando nos llegan cantidades de productos, no tenemos dónde almacenarlos y los empezamos a arrumar, lo cual nos hace tener una pérdida completa de nuestro inventario. Entonces, aquí tenemos una expectativa versus la realidad que se nos puede presentar. Aquí la diapositiva se deformó un poquito de pronto por la presentación, pero no importa. Entonces, conociendo mi negocio, es necesario que yo sepa algunos aspectos que son relevantes para el manejo adecuado de mi inventario. Primero, el tamaño de mi farmacia. Si yo tengo una farmacia de 20 metros cuadrados, claramente tengo un espacio adaptado para un almacenamiento adecuado. Pero si yo tengo una farmacia más pequeña o más grande, claramente este va a tener una relación directa con el inventario que yo voy a manejar, porque no es lo mismo tener 6 millones de pesos en inventario en una farmacia que tener 50 millones de pesos. ¿Listo? También tenemos que mirar en conociendo mi negocio, también tengo que tener conocimiento del cumplimiento normativo. Ustedes dirán, bueno, profe, pero en este caso, ¿por qué la aplicación de la norma es importante para el inventario? Claramente, en la norma, en el proceso de habilitación, según la resolución 3100, me indica qué debo cumplir aún en ese aspecto de inventarios. Entonces, por eso es importante que nosotros vayamos anclando y dando cumplimiento. Y me pareció muy interesante la herramienta que ustedes manejan que se llama Farmatízate, porque les va a dar un plus a ese cumplimiento normativo. Entonces, por eso es muy importante que ustedes también utilicen esa herramienta que tienen ya disponible. También es importante conocer qué otros servicios farmacéuticos están circundantes. Es necesario saber, por ejemplo, si mi farmacia está cerca a un hospital, qué población voy a atender, porque claramente son necesidades diferentes. Allí seguramente va a acercarse un paciente o un familiar de un paciente con unas necesidades muy distintas a la farmacia de pronto que yo tengo en un barrio que solamente es de población urbana. Incluso si yo tengo a nivel rural una farmacia, tiene unas necesidades totalmente diferentes. También es importante conocer qué población voy a atender. Entonces, si yo, por ejemplo, estoy en un lugar industrial, cerca de una zona industrial, las necesidades seguramente son distintas a una zona solamente residencial. ¿Listo? Y finalmente, uno de los temas más importantes, ¿qué inventario tengo? Entonces, conocer el inventario tanto en productos como en dinero. Carlos lo mencionaba muy bien, a veces se llevan registros en hojas que no son efectivos. Incluso
Existen algunas opciones en Excel que nos dan alguna una perspectiva, pero si tenemos una herramienta más robusta como lo es Farmatízate, claramente me va a permitir gestionar de una forma más adecuada todos mis inventarios. Entonces, la idea es que nosotros podamos tener unas farmacias muy bien inventariadas, que sepamos en dónde están ubicados mis productos y no que de pronto por errores en el abastecimiento me quede sin productos. Digamos, en pandemia nosotros vivimos mucho este tipo de circunstancias por diferentes razones. Primero, en los lugares donde se producían, por ejemplo, guantes, se producían medicamentos, claramente dejaron de producir, o donde producían la materia prima para hacer estos medicamentos, dejaron de producir porque estaban atascados allá con el problema del COVID. Y claramente meses después acá ya no nos llegaba producto. Eso puede suceder y claramente la pandemia fue un estado excepcional a toda la cadena de abastecimiento habitual. Sin embargo, nosotros debemos tener muy presente que nosotros debemos recurrir y tener otras alternativas que nos ayuden a mantener abastecido nuestro sistema de almacenamiento en la droguería. Incluso aprovecho esta imagen grande que tenemos a mano derecha. Es importante que incluso ustedes en la ubicación de almacenamiento de sus droguerías, ustedes puedan tener presente que hay unas zonas calientes del inventario y hay unas zonas frías. Entonces, en ese inventario, si yo tengo a la vista estos productos, seguramente estos son los que más se van a vender. ¿Por qué? Son productos que están ubicados en una estantería en zona caliente. Esa zona caliente es lo que queda a la altura, al nivel visual de la persona, del cliente que llega, y él seguramente va a ver primero esos productos y no los que están más abajo o en las partes más altas. Entonces, esta ubicación también tiene que ser importante y por eso de conocer muy bien mi negocio. Si yo sé que en mi droguería se mueven más los antigripales, en esa zona caliente donde yo puedo utilizar y optimizar ese espacio, puedo colocar esos productos allí. O incluso puedo invertir sin ese espacio, esa ubicación en la farmacia, si yo necesito ubicar y salir de un inventario. ¿Por qué? Si tengo, por ejemplo, unos antitusivos, unos medicamentos, unos jarabes para la tos que no me están rotando, claramente los puedo colocar en esta ubicación y seguramente el paciente que va por el antigripal dice, oiga, sí, yo también tengo tos, entonces también este medicamento me puede ser útil. ¿Listo? Eso es muy importante. Y finalmente no llegar a tener droguerías que estén desabastecidas y desorganizadas como está la imagen en la parte inferior izquierda. Entonces, conociendo mi negocio, es importante que nosotros conozcamos toda la aplicación de la normatividad. Aquí solamente les traigo unos tips muy generales y voy a hablar acerca de ellos de una forma muy general. Entonces, primero, conocer qué áreas tengo y cuáles, cómo deben estar delimitadas según la normatividad. Debe haber un área de recepción técnica, debe haber un área administrativa, un área de almacenamiento, un área de cuarentena, un área donde yo tenga los vencidos, esperamos que esos vencidos sean pocos, porque entre mejor tengamos una optimización del inventario, menos vencidos vamos a tener. Si tenemos medicamentos de cadena de frío, claramente la norma nos indica cómo debe ser, cómo lo debemos hacer el seguimiento. Y esto también es importante en el inventario, porque esos medicamentos de cadena de frío claramente tienen unas características, un rango de temperatura que me obliga a darle un manejo especial y un seguimiento especial. Y es un inventario que seguramente es más costoso y no lo debemos descuidar. ¿Listo? También todo el tema de medicamentos de control especial, si en algún caso ustedes los llegan a manejar. ¿Listo? Registros diligenciados. Claramente debemos llevar los formatos que nos pide la norma. Entonces, condiciones ambientales, la temperatura, la humedad relativa. Si es una cadena de frío, también esa cadena de 2 a 8 formatos de limpieza, yo cómo estoy limpiando la estantería de mi servicio farmacéutico. La entrega de medicamentos de control especial claramente nos exige un registro en unos libros contables en el cual hago la entrada y la salida de esos medicamentos, ¿cierto? También debemos tener presentes los programas que son normados o que nos exige la norma, programas de farmacovigilancia, por ejemplo. Si yo veo que un paciente que se tomó un medicamento presenta una reacción adversa, eso nosotros debemos reportarlo.
programas de tecnovigilancia. Si, por ejemplo, yo compré una jeringa, si esa jeringa me salió sin aguja, eso, aunque sea un incidente, es un reporte que debo hacer al programa de tecnovigilancia. Reactivo vigilancia. Nosotros manejamos, por ejemplo, las tirillas de un glucómetro. Esos son reactivos y en este caso también, si presentan alguna dificultad, también podemos hacerle seguimiento a todas las alertas sanitarias, la divulgación de las mismas. Es importante contarles a las personas. Por ejemplo, hace poco salió un evento de tecnovigilancia importante, que era precisamente un lote de una marca de condones que no habían pasado una aprobación de la porosidad que tienen estos dispositivos médicos. Claramente, esta alerta sanitaria es importante contarla a los clientes, decirles, bueno, esta marca, este lote no se lo puedes pensar porque presenta esta dificultad. ¿Listo? También es importante tener el registro del director técnico. En este caso, la norma nos solicita que haya un regente como director técnico para los servicios farmacéuticos o en su defecto, si es un servicio farmacéutico de mayor complejidad, un químico farmacéutico. ¿Listo? También tener listados oficiales. Y aquí empezamos a entrar a sumergirnos un poquito más en el tema de inventarios. Debemos saber qué moléculas manejamos nosotros. Ese vademecum que tenemos en nuestra droguería, ¿cuál es? Entonces es necesario saber, bueno, yo tengo estos antibióticos, yo tengo estos antitusivos, estos antigripales, entre muchos otros. Y es necesario que nosotros lo conozcamos, saber qué lotes tenemos, qué fechas de vencimiento, y aquí vamos a hablar un poquito más adelante acerca de FIFO y FEFO, qué dispositivos médicos tengo y qué clasificación de riesgo tienen ellos. No es lo mismo la clasificación de riesgo de una gasa, de una venda, a una jeringa, entre algunos otros. ¿Listo? Y finalmente, garantizar lo que la norma me pide a mí en condiciones de infraestructura, tener pisos, techos lavables, las mediacañas. Si yo tengo una nevera con medicamentos de cadena de frío, la norma me pide que yo debo tener una planta eléctrica, ¿cierto? Si manejo medicamentos de control especial, debo tener un mueble con llave para esos medicamentos. Y en general, estas son, digamos, aspectos fundamentales que, aunque son normativos y me los piden para un concepto sanitario favorable, sí son importantes tenerlos presentes porque implícitamente, si yo no tengo unas buenas condiciones de infraestructura, estoy afectando mi inventario porque lo voy a dañar por humedad, lo voy a dañar por exceso de temperatura. Si yo, por ejemplo, no tengo los registros, pues claramente no voy a saber si el medicamento está a buenas condiciones de almacenamiento, si estoy cumpliendo esas buenas prácticas de almacenamiento. Y finalmente, si yo no tengo esos listados oficiales o una alternativa para acceder a ellos, no sé qué lotes tengo, qué productos tengo, qué cantidades tengo y por ende voy a tener un inventario totalmente fuera de control. Entonces, es importante también conocer a qué población yo atiendo. Es muy particular, por ejemplo, cuando yo me acerco a las droguerías, acerca al lugar donde vivo, eh, allí, aunque es una zona totalmente residencial, es muy particular cuando nosotros vemos que a veces la persona que nos atiende en la farmacia no conoce qué tipo de población atiende. Y eso puede llevarlo a cometer errores de solicitar inventarios o adquirir productos que seguramente no le van a rotar. Entonces, es importante conocer si nosotros tenemos una farmacia comunitaria, o sea, una zona residencial, si es una farmacia asistencial, o sea, cerca a un hospital, a una clínica. Allí en la población que vamos a atender seguramente van a ser unos antibióticos de un amplio espectro o una variedad mayor de número de antibióticos. Si nosotros tenemos, por ejemplo, allí dispositivos médicos, seguramente férulas, equipos de soporte para los pacientes cuando egresen, allí esta farmacia hospitalaria va a tener un enfoque totalmente diferente al comunitario. Incluso si nosotros tenemos una farmacia rural, vamos a tener un enfoque también diferente, precisamente porque las necesidades van a ser diferentes. ¿Listo? Entonces, acá empezamos a entrar en los puntos claves, que son cuánto inventario tengo. Y acá es importante saber qué tipo de productos tengo, porque
cuando yo tengo diferentes marcas del mismo producto, claramente tengo que conocer qué fechas de vencimiento tienen, qué lotes tienen, y por el hecho de tener una marca diferente, implícitamente va a tener un valor distinto. ¿Listo? Debo saber si tengo suficientes productos de X o Y grupo terapéutico. Entonces, por ejemplo, analgésicos que son de los que más rotan. ¿Será que tengo suficiente? ¿Será que yo a ojímetro puedo determinar que sí tengo suficiente o de pronto en ese cálculo muy empírico, sin datos, yo sencillamente tomo la decisión de comprar más y lo único que va a hacer es sobreestoquear mi farmacia? Cuando yo sobreestoqueo la farmacia, cometo dos errores. Primero, estoy sometiendo unos productos a de pronto unas condiciones ambientales no necesariamente adecuadas, o de pronto no tengo el espacio suficiente para el almacenamiento, o incluso voy a correr el riesgo de que ese medicamento se me pueda vencer precisamente porque no lo alcanzo a rotar. Adicional a eso, a nivel económico, que estoy implicando una inversión importante y ese retorno, esa venta de ese producto no va a ser tan rápido como yo lo necesito, por lo tanto pierdo flujo de caja. Al perder ese flujo de caja, pierdo la oportunidad de adquirir de pronto otros productos que sí están saliendo con una mayor velocidad. ¿Listo? También conocer cuándo se me vencen esos productos. Y ahí es donde nosotros hablamos de FIFO y FEFO, incluso de un sistema que nos pide la habilitación, que es semaforización. FIFO son siglas en inglés que es First In, First Out. Es lo primero que ingresa, es lo primero que sale. ¿Será que nosotros hacemos esa rotación de ese inventario? O de pronto sencillamente en el almacenamiento yo voy colocando y voy corriendo hacia atrás los productos que ya estaban porque acaban de llegar unos nuevos y los voy movilizando hacia la parte trasera del almacenamiento. Allí estoy corriendo un riesgo inmenso de que se venza. Cuando hablamos de FEFO, es First Expire, lo primero que expira es lo primero que sale. Entonces, nosotros sabemos dentro de ese mismo blister, digamos, esas cajas de acetaminofén, cuáles vencen primero. Entonces, cuáles son las primeras que debo sacar. O sencillamente voy sacando sin contemplarlo y sin saber qué productos están próximos a vencer. La semaforización es una herramienta que nos habla en la normatividad, que es utilizar un código de colores que nos permite identificar rápidamente cuáles están próximos a vencer. En la determinación de los colores y las fechas lo determina cada institución, no hay inconveniente. Normalmente, tradicionalmente se utilizan una semaforización de tres colores, uno que es rojo, que son los de más corto vencimiento, amarillo, que son los intermedios, y verde, los que tienen buena fecha de expiración. En este caso, digamos, esa herramienta puede ser útil para que ustedes, si acaban de arrancar su negocio, ustedes puedan tener una visión rápida de qué deben rotar rápidamente y qué deben convertir en dinero rápidamente. ¿Listo? Y cuando hablamos de dinero, claramente empezamos a mirar, a hablar cuánto cuesta mi inventario. Si ustedes van a adquirir una droguería, una de las cosas que normalmente uno pregunta es, ¿y cuánto cuesta ese inventario? ¿Cuánto tienen productos? Porque ustedes pueden tener una farmacia muy bonita, con unos stands muy hermosos, pero sencillamente si no sabemos cuánto hay de inventario, que es lo que finalmente voy a rotar, no sé cuánto realmente vale mi farmacia. El valor de la farmacia claramente está dado por la cantidad de inventario que ustedes tienen, más temas como estantería, software, herramientas que ustedes tengan disponibles y el establecimiento físico. Pero finalmente el 80% del valor de su servicio farmacéutico va a ser el inventario, que es lo que va a representar un flujo de caja y que es la primera inversión que ustedes van a hacer. Si ustedes compran una farmacia desabastecida, claramente le tienen que sumar a su operación conseguir proveedores, tienen que buscar buenos clientes, tienen que buscar buenas marcas, entre otros. La segunda pregunta en dinero es, ¿cuánto dinero se me puede vencer? O sea, esos productos que yo tengo, cuánto puedo perder si se me vencen? Eso es un tema supremamente importante, porque no es lo mismo que a ustedes se le venzan 100 tabletas de acetaminofén, un ejemplo, a que se les venzan, no sé, 5 tabletas
de un medicamento, por ejemplo, un antihipertensivo costoso, un valsartán, ¿sí? De pronto no es el medicamento más costoso, pero o un antibiótico que sea costoso, una ampicilina sulbactam, incluso uno más costoso, un meropenem, un ertapenem, dependiendo de la complejidad del servicio farmacéutico. No es lo mismo porque claramente esas pocas unidades pueden representarme un mayor costo y es un mayor riesgo que yo estoy asumiendo porque no sé cuánto vale mi inventario. ¿Listo? También debo contemplar cuánto dinero debo tener para reponer mi inventario. Entonces, si yo tengo un inventario, de ejemplo, de unos 10, 15 millones de pesos, pero este me está rotando cada 3 meses, significa que yo debo por lo menos tener 5 millones de pesos para reponer el inventario que voy gastando mes a mes. Adicional a eso, ahorita en tema post pandemia, todo el mercado farmacéutico ha sufrido cambios muy, muy fuertes. Por ejemplo, aquí en la compañía en la que trabajo, nosotros antes de pandemia comprábamos guantes, cajas de guantes de manejo que podían costar 18, 19 mil pesos. Llegó un momento en que en el mercado, en plena pandemia, una sola caja podía costar 53 mil pesos, casi el triple del valor inicial. Y esto implica que yo debo tener o sea, debo adaptar mi servicio farmacéutico y mis finanzas para que yo pueda tener el flujo de caja adecuado para reponer el inventario que voy a necesitar. ¿Listo? Y finalmente en dinero también es cuántos días de rotación tengo de mi inventario. O sea, yo cada cuánto estoy rotando el inventario que tengo. Entonces, este cálculo es muy importante porque si yo, por ejemplo, tengo un stock de pañales, y esos pañales definitivamente no me rotan o me rotan más los etapa 4 y etapa 5 que la etapa 1. Yo tengo que mirar estrategias para convertir ese inventario, darle una rotación rápida, haciendo una promoción, haciendo una publicidad, haciendo algo que me ayude a vender más rápidamente ese tipo de productos y darle una rotación más rápida. Esos días de rotación son muy importantes cuantificarlos porque me van a permitir identificar o tener un inventario que yo debo, digamos, entre más días de inventario yo tenga, es una pérdida más grande porque no estoy dándole flujo de caja a mi negocio. ¿Listo? ¿Qué herramientas son necesarias? Primero, un inventario. Ya Carlos nos contaba que ustedes tienen Farmatízate y ese les va a permitir identificar qué medicamentos tienen el genérico por marca, por laboratorio, por presentación, por concentración y por cantidades. Esto es supremamente importante. Es necesario tener un sistema que les permita identificar esas existencias, cuánto tienen. Si ustedes tienen una red de servicios farmacéuticos de farmacias, que yo tengo, qué inventario yo tengo en una farmacia y qué inventario tengo en otra, dónde está ubicado, si lo tengo en el estante número uno, en el estante A, en el estante X, es importante conocerlo y sobre todo qué fechas de vencimiento. También es importante conocer o tener un sistema que les evalúe los costos, la facturación, determinar esas pérdidas y ganancias en mi servicio farmacéutico, llevar esos registros contables y sobre todo que me pueda generar informes, o sea, que yo pueda descargar esa información, no manipularla, pero sí descargarla para conocer exactamente qué tengo, qué productos tengo y cuánto me valen. ¿Listo? También tener un sistema de alertas tempranas, un sistema que me diga estos medicamentos están próximos a vencer o este medicamento ya está llegando al nivel de stock que se le van a agotar, ya casi va a llegar a quedarse sin producto. Es importante ese sistema que me genere esas alertas tempranas. También una forma de que yo pueda tener el listado de los productos ofertados, revisarlo anualmente, porque antes, por ejemplo, eh, antes de pandemia, las farmacias locales no tenían, por ejemplo, algunos medicamentos, por ejemplo, era normal la ivermectina, la hidrocortisona no era un medicamento convencional que se utilizara, pero en pandemia, tras la mala información y el mal manejo de pronto de algunos medicamentos, empezó a solicitar, no, la ivermectina, véndamelo y se subió en costos. Algunos antibióticos también se subieron de costo y empezaron a utilizarse de forma errada, pensando que eran útiles para el COVID-19.
Por ende, es necesario que yo tenga conocimiento de qué productos tengo y claramente qué debo cambiar, qué debo ajustarlo, porque ya no son las mismas necesidades en pandemia, post pandemia y después, digamos como tal, de nosotros salir de esta pandemia. También es importante el personal idóneo y capacitado, personas que sean muy minuciosas y estén verificando ese inventario y podamos garantizar que no se me va a vencer el inventario. Por eso los invito a que se puedan capacitar tanto los programas internos que manejan en el Club del Droguista, pero también en los programas formales como la Universidad Autónoma de Bucaramanga, que les brinda una opción para poderse capacitar. Y finalmente, eso es importante, unos procesos de auditoría. Esos procesos de auditoría me van a garantizar la opción de que yo esté vigilando cómo está mi inventario, cómo está mi servicio farmacéutico y qué hay que mejorar. Entonces, vamos a ir rápidamente a algunos cálculos de necesidades. Y existen muchas formas de calcular qué necesidad yo tengo. Entonces, una es el método del consumo, que básicamente es mirar cuántos productos yo estoy rotando. ¿Cuándo lo empleo? Cuando voy a hacer una previsión de compras, o sea, cuando me va a proyectar qué voy a necesitar comprar, esta es una herramienta útil y me sirve como un predictor exacto del consumo futuro. Pero ¿qué requerimientos tiene este tipo de cálculo? Primero, que debo tener un registro confiable de las existencias, o sea, debo tener un inventario real, que debo tener un registro de plazos de espera de los proveedores, saber si yo le compro a X laboratorio, ese laboratorio cuánto tiempo, en cuántos días me va a hacer entrega de los productos. Debo conocer los costos de los medicamentos proyectados, o sea, si yo tengo un acetaminofén que lo compro a 80 pesos, ese costo lo debo tener proyectado a también cuánto voy a ganar. ¿Listo? ¿Qué limitaciones tiene este tipo de cálculo? Básicamente que requiere primero datos confiables. Si yo hago el cálculo, por ejemplo, de compra de acetaminofén y ese lo proyecto, por ejemplo, a 600 unidades mes, pero realmente yo cuento que tengo 400 en stock y realmente tengo 100, ya claramente mi cálculo va a quedar mal porque no voy a tener la cantidad presupuestada y me va a hacer falta del producto. ¿Listo? Y finalmente puede perdurar un uso irracional. Ese uso irracional es que sencillamente yo sigo comprando sobre la misma cantidad de producto y realmente las personas de pronto erradamente pueden automedicarse y prolongar tratamientos que son de una forma inadecuada. No voy a detenerme mucho en esta fórmula, igual estas presentaciones también quedarán disponibles si ustedes lo desean. Y aquí básicamente están los datos que necesitamos para establecer ese método del consumo. Existe otro método que es el de morbilidad. Este no aplica mucho para el renglón que nosotros estamos evaluando el día de hoy, pero sí puede llegar a ser útil, por ejemplo, si ustedes como Club del Droguista llegan y les dicen, por ejemplo, al ministerio, nosotros podemos darle cobertura a algún proyecto especial, este tipo de opciones de cálculos son una alternativa viable. ¿En qué consiste este cálculo de este método de morbilidad? Básicamente es en tipos de programación de catástrofes o eventos importantes y lo que me hace es ayudarme a justificar un presupuesto, me permite tener unos tratamientos estandarizados sobre el cual con la población que yo voy a intervenir puedo dar una cobertura completa. Entonces, digamos, ante un evento, por ejemplo, la pandemia. La pandemia nos utilizó mucho este método. ¿Por qué? Porque decíamos, tenemos 50 millones de colombianos que van a necesitar tapabocas, ejemplo. Entonces, ¿qué hicimos? Sencillamente decir, para eso se necesita comprar masivamente esta cantidad de tapabocas. Claramente, en la primera etapa de la pandemia, no se logró hacer ese cálculo adecuado y por eso se vio la opción de hacer el tapabocas de tela. Pero básicamente este cálculo de morbilidad lo que me permite es mirar cuando yo no tengo un dato exacto, digamos un proyecto certero, entonces es una estimación que voy a realizar. Me permite hacer la comparación de medicamentos
con otros sistemas. Entonces, por ejemplo, Colombia en pandemia empezó a referenciarse, bueno, Chile cómo está manejando la pandemia, Estados Unidos cómo la está manejando, Europa cómo la está manejando, y de acuerdo a eso empieza a adaptarse. ¿Qué requerimientos tiene? Una base de datos de población que se van a atender, qué medicamentos voy a utilizar y qué servicio voy a prestar. El número de establecimientos con el modelo del servicio. Entonces, por ejemplo, si lo que nos comentaba Carlos, si ustedes tienen más de 800 droguerías vinculadas, ustedes tienen un gran poder de intervención porque ustedes tienen 800 inventarios que pueden colocar a disposición de un evento o una catástrofe. La clasificación de la población por rango de edad no es lo mismo utilizar o comprar un inventario, manejar un inventario para pacientes adultos como una población pediátrica. Las formas farmacéuticas ya van a ser diferentes y por ende yo voy a necesitar tener una determinada, o sea, conocer la población que va a atender para poder adquirir esos productos acorde a la necesidad. ¿Qué limitación tiene? Básicamente es hacer unos cálculos, unas estimaciones comparando con otros modelos, ¿sí? Y finalmente mirar qué nivel de morbilidad o qué impacto necesitamos tener con este cálculo. Existen otros dos tipos de cálculos que solamente los voy a nombrar muy rápidamente porque no nos aplican a este segmento, que son el consumo ajustado y es básicamente cuando vamos a tratar algunas patologías específicas. Entonces, ya empiezo a mirar unos modelos especiales para el manejo de estas poblaciones y lo extrapolo a la población que voy a cubrir. La proyección de necesidades presupuestarias según el nivel de servicios es básicamente cuando ya empezamos a escalar de ese nivel comunitario a farmacias mucho más complejas, mucho más robustas, por ejemplo, la que colocábamos a nivel que una cercana a un hospital, claramente va a tener unas necesidades diferentes porque su nivel de atención va a ser diferente. Entonces, básicamente para cualquier método yo debo tener unos pasos para poder calcular ese inventario que voy a necesitar. Primero debo tener una lista de medicamentos que voy a cuantificar. Voy a necesitar un listado para decir yo de acetaminofén necesito esto, de diclofenaco necesito esto, de naproxeno necesito esto, de antitusivos necesito este jarabe, necesito esto. ¿Listo? Ese es el listado inicial. También debo determinar el periodo de tiempo para el cual voy a calcularlo. Si yo lo voy a calcular mensual, trimestral o, por ejemplo, si voy a hacer una licitación para ganar una compra masiva, unas mejores tarifas que me van a garantizar el suministro anual. Entonces debo saber qué cantidad de tiempo voy a establecer para ese inventario. Debo introducir los datos de consumo de cada medicamento. Entonces ahí es la rotación. Debo saber cuánto consumo en promedio mensual, anual, trimestral de ese producto. Yo debo tener ese cálculo promedio y eso va muy de la mano con el cuarto punto, que yo debo saber, bueno, acetaminofén, me rotan, no sé, 2.000 tabletas mensuales. Entonces, para el año, yo debo tener más de 200.000, ¿cierto? Más de 2 millones, dependiendo de la cantidad de producto, qué tanto me rota y dependiendo del tiempo. Calculo las existencias de seguridad necesarias para ese medicamento. Entonces, en una gráfica al final de la diapositiva yo les voy a mostrar cuál es el manejo ideal del comportamiento de un inventario. ¿Qué otros pasos debo tener? Primero debo calcular la cantidad necesaria de cada medicamento. No me rotan exactamente las mismas proporciones. Yo no puedo hacer la misma proyección para todos los medicamentos porque no todos los medicamentos me rotan igual. ¿Cierto? Seguramente un antigripal, y más con los climas que hemos tenido en Colombia recientemente, pues seguramente va a tener una mayor rotación que seguramente algunos, por ejemplo, una pomada para algún rubefaciente. Este tipo de pomadas seguramente van a tener una rotación menor que estos antigripales. Por eso debo hacerlo específico para cada medicamento. Debo ajustar los consumos de acorde a posibles cambios. Miren que nosotros, a pesar de no tener estaciones, en ciertas épocas del año donde llueve más, claramente se aumentan todo lo que son los picos gripales, las fiebres, los problemas respiratorios. Entonces, claramente voy a enlazar esos incrementos de esos medicamentos a esa temporalidad, ¿cierto? Por ejemplo, a final de año con las festividades, claramente también tengo que tener un stock
diferente o ajustado para las necesidades de esa época del año. Debo ajustarlo por pérdidas. Si yo tengo pérdidas en mi inventario, en vencimientos, en daños, en averías, claramente debo ajustar mi inventario y esas necesidades acorde a lo que definitivamente tengo que eliminar del mismo. ¿Listo? Debo llevar a cabo las cuantificaciones descentralizadas. Si aplica, por ejemplo, si ustedes como Club del Droguista dicen, vamos a hacer una compra para las 800 farmacias, entonces ustedes lo pueden hacer la suma del inventario de cada una de las 800 farmacias o hacer una compra masiva que también puede ser una alternativa. También es estimar los costos de cada medicamento y los costos totales. Yo sé que si tengo 100 tabletas de acetaminofén y cada una me cuesta 100 pesos, yo sé que tengo 10.000 pesos a costo de ese inventario. Pero también esos 10.000 pesos me van a representar, por ejemplo, 80.000 en ganancias. ¿Listo? Eso es importante. Y finalmente comparar todos los costos de los productos y realizar los ajustes que sean pertinentes. Una alternativa paralela a los costos, a los cálculos que yo les planteaba anteriormente, son a implementar las metodologías ABC y BEN. ¿Qué es la metodología ABC? Es básicamente una metodología que me clasifica los productos. Entonces, le coloco la clasificación A los productos que son de mayor costo o los que más rotan. Ejemplo, los antigripales podría ser una clasificación A, en este caso porque tienen mayor rotación, así su costo no sea tan elevado. Los productos B son los que tienen un costo intermedio o una rotación intermedia, que salen frecuentemente, pero no son los que más se venden o no son los más costosos. Y las categorías C son los productos de menor costo o que su rotación no me afectan los procesos de los inventarios. O sea, que valen muy poco, rotan muy poco y realmente no tienen un peso significativo en ese costeo total del inventario. Los BEN son los productos que por su naturaleza sí son necesarios que yo los tenga, así su costo no sea muy significativo o el margen de ganancia no sea significativo. Estos BEN son aquellos que por norma muchas veces me van a solicitar, ¿listo? Que yo debo tener, por ejemplo, un botiquín en mi droguería y esos productos que están en el botiquín son muy susceptibles de que se venzan porque seguramente no los va a utilizar frecuentemente. Sin embargo, sí son necesarios que los tenga. En el tema de adaptabilidad del servicio farmacéutico, aquí encontramos algo muy particular, es que todos los servicios farmacéuticos antes de la pandemia, en la pandemia y ahora post pandemia han tenido unos cambios muy grandes y debemos ser adaptables al medio en el que estamos. Y me parece muy interesante que nosotros podamos tener como conferencista una empresa o digamos participantes de Chile, porque Chile tuvo una característica es que adaptó muy bien sus servicios farmacéuticos a las necesidades de la pandemia. Si nosotros miramos por qué fue tan efectivo los procesos de vacunación en Chile, es porque cada una de las farmacias a nivel comunitario se hicieron partícipes. Claramente allí el entorno normativo y las exigencias normativas son diferentes a nuestro contexto, pero aún así ellos lograron adaptarse de una forma efectiva y lo que hicieron fue no solamente como profesionales de la salud adaptarse, mostrar una versatilidad del servicio farmacéutico, sino también se renovaron. Ellos empezaron a modificar muchos de sus procesos para ser mucho más efectivos. También se reinventaron, porque realmente los servicios farmacéuticos normalmente no están diseñados como un servicio de vacunación, pero eso fue una reinvención que hicieron para brindar una efectividad en sus programas de vacunación. Y claramente, muy de la mano con los puntos anteriores, ellos innovaron. Fueron de los países que innovaron en este proceso, muy de la mano de un proceso muy bien estructurado, de un seguimiento muy específico a estos procesos de vacunación y lograron hacer una intervención que tuvo un impacto a nivel de salud pública muy importante. Y finalizando ya para culminar mi presentación, también el tema de alianzas estratégicas de soporte.
es importante no aislarnos. Cuando un servicio farmacéutico se aísla, claramente es mucho más vulnerable. Cuando trabajamos en grupo, trabajamos en comunidad, el club del droguista, claramente esto les va a dar más alianzas, les va a dar soporte en todos sus procesos. Por ejemplo, si ustedes deben hacer convenios con proveedores, es importante que tengan presente o establezcan unas alianzas estratégicas, por ejemplo, que les realicen devoluciones o cambios de productos próximos a vencer. Si yo tengo un producto que no me está rotando y decirle a mi proveedor, señor proveedor, venga, cámbieme este producto por otro que sí me está rotando y a establecer esas alianzas estratégicas donde se pueda garantizar que van a minimizarse esas pérdidas para la farmacia. ¿Listo? También que les brinden respaldo. Por ejemplo, salió una alerta sanitaria, un medicamento y hay que recogerlo, que ellos hagan esa logística de recogerlo y no ustedes empezar a llamar al señor proveedor, venga, hay una alerta sanitaria, por favor, venga y recoja su producto. No, hay que tener ese soporte, ese mano a mano, esa ganancia de ese gana-gana de ambas partes y finalmente, proveedores que les puedan dar acceso a créditos, que les den un mejor flujo de caja a su servicio farmacéutico, que les ayuden a que sea mucho más rentable el servicio comunitario. ¿Listo? También establecer redes de apoyo ante posibles desabastecimientos y agotados y soportes para rotar productos de próximo vencimiento. Eh, digamos acá en Bogotá, en la ciudad en la que me encuentro radicado, hago parte de un grupo de WhatsApp de colegas químicos farmacéuticos que están en diferentes IPS y en las cuales empezamos a decir, venga, ¿quién me puede prestar este medicamento? O yo tengo estos próximos a vencer, ¿alguien le sirve? Y entre todas las compañías, todas las IPS, así no haya un contrato laboral, ese colegaje nos ayuda a darle rotación a esos medicamentos, ya sea en un desabastecimiento que no lo logramos conseguir o nos salió una emergencia, o sencillamente que tenemos productos próximos a vencer. Y finalmente, establecer mecanismos promocionales para la rotación de inventario. Si ustedes ven que hay productos que no sale, que no sale, que no sale, es importante buscar alternativas que nos puedan ayudar a promoverlos. Entonces, por ejemplo, hacer una campaña para el recién nacido. Entonces, ahí ustedes sacan esos pañales etapa 0, etapa 1 que no salían. Entonces, pueden hacer una promoción, por ejemplo, aprovechando festividades como el Día de la Madre. Entonces, sacan ese tipo de promociones que seguramente les van a ayudar a rotar más rápidamente su inventario. Para finalizar, aunque no es muy, no logré tener una imagen muy clara, ese es de un libro de la Organización Mundial de la Salud, precisamente, que se llama La gestión de suministro de medicamentos, es de la Organización Panamericana de la Salud, y nos muestra cómo debe comportarse nuestro inventario. Básicamente nosotros debemos hacer una compra de ese inventario, el cual va a ir disminuyendo con el tiempo, pero nosotros debemos tener estimado cuál es el valor promedio, cuáles son las cantidades promedias que debo utilizar en mi servicio farmacéutico. Debo tener un tiempo estimado en el cual debo solicitar la reposición y el tiempo en el cual se demora en volver a llegar esos productos que acabo de solicitar. Ese es un tiempo de espera que yo debo contemplar sin quedarme sin producto. Esta línea de acá es la línea inferior o la línea de seguridad de inventario que yo debo establecer. Por ejemplo, si ustedes establecen que esta línea de seguridad sea el 30% de un producto en especial, ese producto significa que cuando me queden de 10 unidades, me queden 3, significa que es este límite inferior. Ese es el stock mínimo de seguridad que yo debo tener antes de que me llegue mi producto. Cuando llegue el producto, nuevamente subo a establecer mis cantidades óptimas de inventario y asimismo este ciclo se va volviendo de una forma repetitiva y me va a garantizar que yo tenga un comportamiento óptimo de mi inventario. ¿Listo? Bueno, con esto finalizo mi presentación. Les doy muchísimas gracias por esta gran oportunidad y sobre todo a invitarlos a que puedan manejar muy bien sus inventarios. Muchas gracias.